Apocalipsis, Misterio Revelado. Manual de Estudio Bíblico. Por Eibar Galíndez. ¿Por qué la iglesia debe pasar por la ira de Satanás, pero jamás por la ira de Dios? Reflexiones finales. La teoría del levantamiento de la iglesia al comienzo de los 7 años no da lugar para que resuciten los justos gentiles, que dieron sus vidas por causa del testimonio de Jesucristo en la época de la gran tribulación. Apocalipsis 15:2 y 7:13 y 14. La Escritura claramente nos señala que el levantamiento de la iglesia gentil será a la final trompeta. No puede haber ninguna más tarde. Solo hay una resurrección para la iglesia gentil. Es aquí, a la final trompeta. Si la última trompeta suena al comienzo de los 7 años y por ende la única resurrección para la iglesia gentil, ¿cómo pueden los partidarios de esta teoría resucitar a los santos muertos durante la ira de Satanás? La Biblia nos enseña que estos resucitarán en la primera fase de la primera resurrección, llamada las primicias, que claramente fue explicado será a mitad de la semana 70 de Daniel. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 18, Primera de Corintios 15:51 y 52. San Lucas 21:25 al 36, exactamente en el verso 27 nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí en esta escritura se refiere al final de los 7 años, cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá con la iglesia a gobernar junto con la iglesia judía la tierra durante 1000 años. Lucas, a través de los versos 28, 31 y 36, nos declaran por medio del Espíritu Santo que la iglesia compuesta por judíos debe estar prevenida cuando haya señales en el sol, en la luna y las estrellas, cuando haya confusión en la gente a causa del bramido del mar y de las olas, y cuando sean conmovidas las potencias de los cielos. Que se preparen porque se acerca la batalla de Armagedón, lo cual es señal que se aproxima el milenio. Daniel 9:26 al 27 y 11:31 al 39 nos habla sobre lo que sucederá en la semana 70 de Daniel, dividiéndolo en 2 periodos de 3 años y medio. Daniel lo resume en un pacto que el pueblo de Israel firma con el anticristo por un periodo de 7 años. En los primeros 3 años y medio permite que el pueblo de Israel restablezca los sacrificios a su Dios, Jehová, versos 26 al 27. Mientras tanto, la iglesia gentil estará siendo perseguida para ser depurada, limpiada y emblanquecida, versos 33 al 35. Primero, cuando se complete el número secreto de hermanos gentiles pertenecientes a la iglesia universal del nombre del Señor Jesucristo, esta será levantada una vez ha sido depurada, emblanquecida sus ropas y probada su fe. Segundo, ¿cuándo será la venida? Cuando digan paz y seguridad, a la mitad de la semana 70. Entonces vendrá sobre el pueblo judío destrucción repentina o ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:3. Tercero, Segunda de Tesalonicenses 2:3 afirma que la iglesia no será levantada hasta que venga la apostasía, negar a Jesucristo y se manifieste el anticristo, o sea, cuando lo conozcamos como realmente es, hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Cuándo será esto? Cuando se siente en el templo de Dios y se haga pasar por Dios. Ahí será el pistoletazo de salida para vernos con Jesucristo en el aire. 4. Primera de Tesalonicenses 5:9 declara que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, recordemos que la semana 70 de Daniel está dividida en 2. 3 años y medio de gran tribulación para la iglesia gentil, la ira de Satanás, y 3 años y medio de gran tribulación para Jacob, iglesia judía o ira de Dios. Sexto, recordemos también que todo el mundo estará engañado con la bondad
inteligencia y carisma del anticristo. Solo la iglesia gentil le estorbará y por eso mismo la perseguirá. Séptimo, cuando se completen los 144.000 sellados del pueblo de Israel, comenzará entonces la ira de Dios. Si tomamos en cuenta todas las profecías de la Biblia que concuerdan, nos daremos cuenta de que la iglesia gentil pasará por la ira de Satanás, pero jamás pasará por la ira de Dios. La ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hay una gran cantidad de citas bíblicas que nos hablan acerca de que los que vivamos justa y piadosamente seremos librados de la ira de Dios. Quizá por eso algunos confundan y lo interpreten como que vamos a ser librados de la gran tribulación. Sin embargo, ya hemos aclarado que la ira de Dios vendrá a la mitad de la semana 70, o sea, a los 3 años y medio finales de la semana 70 de Daniel. Lucas 21, 34 al 36 dice: Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El texto y el contexto muestra claramente cómo Jesucristo advierte a su iglesia gentil que escape de la ira de Dios, y a su iglesia judía le muestra cómo debe comportarse durante la ira de Dios. En esta parte de la ira de Dios no creo que haya tanto que explicar, pues prácticamente ya se ha explicado en las páginas anteriores, donde hemos dicho que la ira de Dios será derramada sobre los que queden en la tierra una vez la iglesia gentil del Señor Jesucristo haya sido levantada. La ira de Satanás es para probar la iglesia de gentiles. La marca de la bestia será voluntaria. La ira de Dios es para probar la iglesia de judíos. La marca de la bestia será obligatoria. Durante la ira de Dios, el evangelio del nombre será predicado por la iglesia de judíos engendrados por los 144.000 sellados, bajo la sujeción de Elías y Enoc. Se prohíben los sacrificios, la entrada al templo, y todo Israel huye de la persecución del anticristo. Solamente quedan en Israel la iglesia de judíos, los 144.000 sellados, Elías y Enoc. Estos estarán protegidos por el sello de Dios. El orden de los sucesos durante la ira de Dios es el siguiente. Primero, Apocalipsis 16:2. Se derrama la primera copa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y fueron atormentados con úlceras dolorosas, malignas, pestilentes y horribles. Segundo, Apocalipsis 16:3. Se derrama la segunda copa sobre el mar, el cual se convierte en sangre, provocando la muerte de todo ser vivo, lo cual es referencia de que se termina el ciclo de la vida que inicia en el mar, como ya sabemos. Tercero, Apocalipsis 16:4. Se derrama la tercera copa sobre los ríos y fuentes de las aguas y también las convierte en sangre, terminando de esta manera con el agua potable. Cuarto, Apocalipsis 16:8 al 9. Se derrama la cuarta copa sobre el sol, el cual según Isaías 30:26 calienta 7 veces más. Por tanto, los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes se queman debido a que el sol va a penetrar directamente en la tierra a través del enorme agujero que por ese entonces tendrá la capa de ozono. Quinto, Apocalipsis 16:10. Se derrama la quinta copa sobre el trono de la bestia, o sea, el anticristo, el falso profeta, los poderosos, los grandes políticos, los integrantes del gobierno del falso Mesías, los que controlan la economía mundial, entre otros poderosos, los cuales sufrirán intensos dolores sin que haya medicina alguna que los pueda mitigar, ni siquiera un poco. Sexto,
Apocalipsis 16, 12 al 14. Se derrama la sexta copa sobre el río Éufrates, provocando que éste se seque, lo cual aprovecha China y sus aliados para lanzarse a invadir a Israel, según confirma Daniel 11:44. Sale de la boca del dragón un espíritu inmundo que engaña a los poderosos y los grandes políticos. De la boca del anticristo sale otro espíritu inmundo, el cual engaña a los que controlan la economía y las finanzas mundiales. Por último sale otro espíritu inmundo de la boca del falso profeta que engaña el poder religioso del planeta. Se reúnen en el valle de Armagedón todos estos poderes junto con las naciones engañadas. Séptimo, Apocalipsis 16, 17 al 21. Se derrama la séptima copa por el aire y se produce un gran temblor de tierra, cual nunca ha habido, ni lo habrá. La ciudad de Roma y las islas son destruidas por bombas atómicas, lo que provoca una lluvia de granizo de hasta 40 kilos de peso. Según Apocalipsis 19, 11 al 21, en este momento desciende el Señor Jesucristo junto con la iglesia gentil y los ángeles, para combatir contra el anticristo, el falso profeta y las naciones engañadas. Comienza el juicio a Israel, seguido del juicio a la bestia y al falso profeta, los cuales son echados vivos al lago de fuego, y finalizado con el juicio a las naciones engañadas. En Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Se nos habla del advenimiento de la ira del Cordero, pero no es que inmediatamente venga la ira del Cordero o estén viviendo la ira del Cordero, pues solamente se han abierto los primeros 6 sellos, restaría la apertura del séptimo sello y el sonido de las 7 trompetas. El cumplimiento de este anunciamiento lo observamos en Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando el séptimo ángel toca la final trompeta. Apocalipsis 14, 9 al 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nos habla aquí de los que van a ser atormentados o sobre quienes se va a derramar la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los que se dejen marcar por la bestia. Apocalipsis 14, 14 al 20. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y Joel 3:13 dice: echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Nos corroboran los textos quiénes son los pisoteados en el lagar de la ira de Dios. Finalmente, ya en Apocalipsis capítulo 16 se derraman las 7 copas de la ira de Dios, y en Apocalipsis 19, 11 al 21 se nos habla sobre la batalla final entre el Señor Jesucristo y la iglesia contra Satanás, los demonios y todos los que hayan quedado vivos sobre la tierra y se hayan hecho marcar por la bestia. Conclusión: la iglesia gentil pasará por la gran tribulación o ira de Satanás
de los 3 años y medio iniciales, y la iglesia judía pasará por la ira de Dios de los 3 años y medio finales o tribulación de Jacob. ¿Cómo se dividió la Biblia en capítulos y versículos? ¿Sabía que los textos bíblicos más antiguos en las lenguas originales no estaban divididos en capítulos ni en versículos? En los originales no había separación entre las palabras ni vocales, ni signos de puntuación, ni títulos de cabecera que ayudasen a localizar los pasajes bíblicos. Se puede decir que fue a partir del Renacimiento cuando se empiezan a editar los primeros libros modernos, con páginas, títulos, capítulos e índices. Estos primeros libros impresos imitaban a los manuscritos y ofrecían un texto extenso y continuado, desde la primera página hasta la última, sin divisiones en párrafos o estrofas. La Biblia no se ha escapado a esta regla, aunque algunos datos bíblicos nos hacen pensar que en la época de Jesús ya existía algún tipo de división textual, especialmente en aquellos pasajes que eran más populares y que se leían cíclicamente en las sinagogas. Lucas 4:17, Hechos 13:15, 15 al 21, 2 Corintios 3:14. Además, algunos de estos pasajes eran conocidos por un título que hacía referencia a su temática. Marcos 12:26, Lucas 20:37, Romanos 11:2, Hechos 8:3. Se tiene constancia de que en el siglo I después de Cristo existía la costumbre de leer la Torá en la mañana del sábado. Podemos suponer que resultaba muy difícil usar un texto largo sin ningún tipo de divisiones que facilitase la búsqueda del pasaje determinado para la lectura pública. En el transcurso de la Edad Media, los masoretas, especialistas judíos encargados de fijar y conservar el texto exacto de la Biblia, concibieron una división en frases cortas, pero con sentido completo, lo cual permitía dar un cierto ritmo a la voz del lector. Hay que precisar que estas divisiones no aparecerían en los rollos de la sinagoga reservados al culto, cuyo texto no debe de llevar ningún signo añadido. Divisiones actuales. Nuestra actual división en capítulos parece haber sido esbozada en el siglo XI por Lanfranc, consejero de Guillermo el Conquistador. En los albores del siglo XIII, en París, Stephen Langton, profesor en la Sorbona, que llegó a ser arzobispo de Canterbury, desarrolló el esbozo y lo llevó a cabo. Él estableció una división en capítulos más o menos iguales, muy similar al que tenemos en nuestras Biblias impresas. Hacia el 1226 los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces esta división se hizo universal. El primer libro bíblico impreso dotado de esta presentación versificada y numerada fue el de los Salmos, concretamente el Psalterium Quintuples de Lefebvre d'Etaples, publicado en 1509, en París por el famoso impresor protestante Henry Estienne, quien ostentó el prestigioso título de impresor del rey para el hebreo, el latín y el griego. Rubinstein o Stephanus, hijo de Henry, popularizó el uso de la numeración de versículos para toda la Biblia. Para los libros protocanónicos del Antiguo Testamento adoptó la división del dominicio italiano de finales del siglo XV, Sanctes Paginus, y para los deuterocanónicos y todo el Nuevo Testamento elaboró una nueva división. Se cuenta que este trabajo lo realizó en el transcurso de un viaje a caballo de París a Lyon. En 1551 publicó el Nuevo Testamento griego y 4 años más tarde publicó la Biblia completa en latín. En ambos casos los números de los versículos no figuraban en el texto bíblico, sino al margen. En 1565 Teodoro de Beza inscribe los números de los versículos en el interior del texto mismo. El recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje, sea cual sea la puesta en página adoptada por la edición. Las divisiones en los capítulos y en los versículos no son perfectas.
Aunque Stein y Lacton intentaron mantener un buen equilibrio entre el número de versículos por capítulo, en algunos lugares su división del texto resulta artificial y discutida, pues no respeta la unidad del discurso o del relato. Por ejemplo, para algunos especialistas la transición entre los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Juan no es acertada, pues el discurso no acaba en 7:53 sino en 8:1. Por tanto, el capítulo 8 debería comenzar en el versículo 2. En este caso, la situación es especialmente compleja, pues el texto 7:53 al 8:11 no aparece en la mayoría de los manuscritos. Otros lo incorporan en lugar diferente. El relato parece haber sido una historia conservada primero en forma independiente y luego incluida aquí. La narración interrumpida en 7:52 parece que continúa en 18:12. Otro ejemplo interesante lo encontramos en el Salmo 19. Un gran número de especialistas opinan que la última línea del versículo 4 debe ser el comienzo del versículo 5, pues se refiere, al igual que los versículos 5 y 6, al mismo protagonista, el sol, que recorre el espacio celeste y define el pulso del día y la noche con su presencia y ausencia. Por último, cabe mencionar que la numeración de los salmos en el texto hebreo difiere de la utilizada en las versiones griegas y latina, Vulgata. Esta diferencia se debe a que algunos salmos han sido divididos y otros fusionados. Así, por ejemplo, los salmos 9 y 10 del hebreo corresponden al salmo 9 de la versión griega y latina, mientras que los salmos 114 y 115 de la Septuaginta corresponden al 116 del texto hebreo. Lo mismo sucede con el salmo 147 del texto hebreo, que queda dividido en dos salmos, 146 y 147 en la versión griega. Este aparte fue tomado de Moraleja Ortega Ricardo, cómo se dividió la Biblia en capítulos y versículos.